maestro Soshi ya puede comenzar. Ok, Masa, muchas gracias. Hola, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Antes que nada, muchas gracias por permitirme el poder charlar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Ochipile Yaulwicat, es el nombre de tradición como tal. Y pues bueno, mi nombre dado por mis padres es Víctor Ramírez. Tengo una licenciatura en historia, pero aunado de eso, algo que es muy importante para mí es también mencionarles que durante mucho tiempo pertenecí a una tradición muy antigua de la cual muchos de los que ahora son maestros y que pertenecen a Cali Mexica también en su momento llegaron a pertenecer. Pues bueno, aunado de eso, yo soy quien va a presentar el curso de los guerreros mexicas como tal. Si lo que de cierta manera esperaríamos o esperarían que se hablara de los guerreros desde la parte histórica, eh, siento decirles que no va a ser totalmente de esa manera, debido a lo siguiente. Durante mucho tiempo, específicamente hablar de la guerra y de los guerreros, tendríamos que profundizar en un tema bastante amplio. El porqué de ello es porque no solamente aborda la parte de la guerra o del guerrero como comúnmente lo vemos o como comúnmente lo conocemos. Aquí tendremos que profundizar cuál era la intención de estos conflictos bélicos y a su vez cuál era digamos que el punto de desarrollo para que se efectuaran este tipo de situaciones, ¿no? Si bien, como se los menciono, el curso como tal no solamente va a abarcar la parte histórica, vamos a tomar las fuentes históricas como referencia porque son una parte muy importante, más sin en cambio no es una parte donde yo quiera profundizar como tal. Hay muchos estudiosos y sobre todo muchas personas expertas en el tema hablando desde la parte histórica, pero realmente específicamente para nosotros no se le ha dado la voz a lo que comúnmente conocemos como la voz de los vencidos, como es el nombre del libro de Miguel León Portilla. ¿Qué dicen los pueblos respecto a los guerreros y respecto a la guerra, ¿no? Aquí tendríamos que abordar diferentes puntos de vista. Tendríamos que abordar al guerrero desde un ser humano como tal, desde un elemento de operatividad que está tratando de efectuar, digamos, una orden con un fin, ¿no? ¿De qué va a hablar el curso como tal? Si bien conocemos al guerrero, en específicamente a los guerreros águila y a los guerreros jaguar, no se han visibilizado los demás parte de los guerreros, ¿no? No se ha hablado de las divisas de guerra, no se ha hablado de las armas de guerra como tal, ¿no? Se habla que los mexicas específicamente, sus armas eran extensiones del cuerpo mismo, pero ¿por qué? ¿En qué momento se volvían, digamos, tan recurrentes que eran una extensión del cuerpo mismo, ¿no? Así a su vez iremos hablando también o iremos desarrollando cada una de las conclusiones que hemos llegado. El proyecto de nosotros o el proyecto que nosotros tenemos se llama Yauyelistli, el arte y la ciencia de la guerra. Cuando nuestro proyecto original inicia por saber qué fue de los guerreros, ¿no? Específicamente de los guerreros mexicas, qué fue, a dónde llegaron, el por qué, si sí realmente siguen o quedó extinto como tal, ¿no? Hay muchas conclusiones, ¿no? Que llegó a quedar en la danza, que llegó a quedar en el juego de pelota, que llegó a quedar en muchas líneas, ¿no? Pero ¿cuál es la verdad de todo esto? Nosotros durante pues, ya bastante tiempo hemos estado llevando un estudio en el cual hemos estado tratando de profundizar en diferentes comunidades, no solamente de aquí, de la Gran Tenochtitlán, sino hemos ido a diferentes lugares, específicamente a la zona de Guerrero, de donde es originaria nuestra familia, específicamente mi familia pertenece a lo que vendría siendo la montaña alta del estado de Guerrero. ¿Y qué es lo que dicen las comunidades de aquel lado respecto a esta parte, ¿no? Como bien les mencionaba, el guerrero solamente ha sido visible desde la parte histórica, pero no se ha abordado al guerrero de los diferentes puntos, ¿no? No se ha abordado desde la parte ritualística, desde la parte esencial, de cómo entrenaban, para qué entrenaban, y lo más importante de todo esto, el por qué se regían ante Huitzilopochtli, ¿no? Tenemos una idea muy vana de que Huitzilopochtli es el dios de la guerra, o tenemos la idea de que Huitzilopochtli pedía sacrificios, ¿no? Pero esto es real. Tenemos que tener en cuenta que la historia como tal ha sido contada desde la perspectiva del vencedor únicamente y no desde la perspectiva del pueblo como tal. Entonces,
Yo no digo que las fuentes históricas estén mal, más sin en cambio están hablando de una historia contada con unos ojos que no son unos ojos netamente de esta tierra. Por ende, no podían entender la guerra, la ritualidad, las divisas, las formas y la manera en que se llevaba como lo sentía nuestra gente. Para nuestra gente, desde la cosa más sencilla, desde un collar, desde a lo mejor una nariguera, desde a lo mejor unas orejeras, un mensote, tenía un simbolismo. Y de todo ese simbolismo es de lo que vamos a ir hablando en el curso. Vamos a ir abordando a qué edad empezaban a entrenar los guerreros, cuáles eran las primeras armas que de cierta manera los jóvenes aprendían a utilizar y el por qué, desde el simbolismo hasta la parte ya práctica, porque aquí hay algo que es importante y que tenemos que ir entendiendo y aclarando, que para nuestra gente, yo puedo, no sé, ponerles el ejemplo quizá de una orejera, ¿no? Quizá si es un adorno, que es la parte más vana o más física que podemos entender, pero el por qué está en la oreja, ¿no? Porque tiene a lo mejor el color de turquesa, porque tiene la obsidiana, para qué es, qué representa, de qué nos está hablando. De todo eso es de lo que iremos profundizando en el curso. A su vez iremos profundizando el por qué ellos entendían que la guerra era tan importante, no solamente para ellos, sino también para su gente. Tenemos que entender que yo creo que nadie quiere ir a la guerra nada más porque sí. Tenemos que entender el por qué ellos iban a la guerra con tanto fervor, con tanto entusiasmo y cuál era ese fin. Tendríamos que entender también la metodología que desempeña o se desempeña dentro de la guerra, ¿no? Porque por ahí las fuentes históricas luego narran que solamente pues iban a combate eh, como bárbaros, ¿no? Como salvajes. Y la realidad es que no. La arqueología experimental ha arrojado que todas las armas tienen una metodología, todas las armas tienen una manera de uso y los pueblos la conocían, ¿no? ¿Cuáles eran las órdenes de guerra? ¿Cuáles eran esos consejos de guerra? ¿Quién entraba, no? ¿Por qué entraban y quiénes eran los que estaban ahí? Entonces, nuestro taller irá dirigido en 4 sesiones. En cada una de las sesiones iremos desglosando cada una de las partes que han quedado de cierta manera ocultas dentro de la historia. Abordaremos la parte de las fuentes históricas como referencia, claro, pero también no profundizaremos al 100 en la parte de las fuentes históricas, sino abordaremos en dónde se ha quedado, cuáles son los registros que nosotros hemos ido encontrando, el por qué lo hemos ido relacionando de esta manera y el por qué creemos nosotros que la parte de los guerreros como tal, de las divisas de guerra, de las órdenes de guerra como tal, siguieron en pie hasta la fecha, ¿no? Nuestro estudio como tal ha ido arrojando en diversas comunidades y en diversos pueblos, no solamente del estado de Guerrero, sino de diferentes pueblos, Michoacán, de Puebla, Tlaxcala, que es un pueblo que de cierta manera nunca fue subyugado por los mexicas, ¿no? Han resguardado esta parte. Hasta la actualidad se siguen llevando consejos, si bien ya no son de guerra, se siguen llevando estos consejos donde sigue habiendo un tlacatecat, que es pues el, de cierta manera el encargado, el que va a aportar de cierta manera las órdenes, ¿no? Esta persona que va a ir al frente, esta parte también de los consejos, de lo que se conoce como un tlactocan, donde se toman las decisiones para desarrollar hoy en día una festividad. En la anterioridad era no tan solo festividades, sino también se tomaba en cuenta qué es lo que se iba a desarrollar al momento de llevar un conflicto bélico con alguna civilización más, ¿no? Entonces, parte de todo esto es lo que iremos abordando ahora sí que en el taller. Repito, el taller constará de 4 sesiones. En cada una de ellas iremos abordando diferentes temas. Hablaremos desde la parte del armamento, como bien se los mencionaba, el por qué es cada uno de ellos, por qué se divide en armamento de corto alcance y de largo alcance, armamento que se conoce como ataque y defensa, porque había armas que solamente se utilizaban con una mano, porque había armas que se utilizaban con macuahuit y con chimal, que es lo más común que conocemos o que entendemos, y qué hay atrás de ello, ¿no? O sea, sí podemos ver un macuahuit como tal y pues bueno, está bien, ¿no? Es el arma que se utiliza de cierta manera pues para defenderme, para atacar, para lacerar, ¿no? Pero ¿qué hay atrás dentro de la ritualidad de ese macuahuit, ¿no? Porque no nada más es el macuahuit como tal, y eso es lo que la historia no ha entendido porque no lo ha profundizado, para que para poder profundizar, obviamente tenemos que
quitarnos el pensamiento que tenemos, que ya creemos que sabemos todo y empezar desde ceros y entender desde el origen cero de una comunidad el por qué es tan importante y qué simbolismo tiene y por qué no nada más era el portar mi macuahuit y ir a la guerra, por qué se volvía una extensión de mi cuerpo mismo, ¿no? Y así a su vez iremos profundizando en el Tepostopili, en el Cuauloli, en el Temalacat, en el Atlat, en el Tlahuitoli, que es el arco, ¿no? En las flechas, ¿no? Específicamente en la parte del arco y la flecha hay algo muy importante, hay un simbolismo muy, muy grande. Voy a contar un poquito, específicamente a los niños, a la edad de 13 años, se le daba un arco y una flecha. Un arco y 3 flechas. El arco, más allá de representar el arma como tal, hablaría de una parte ritual muy importante. La primera flecha está hablando de su compromiso por defender a su gente, por su compromiso de defender a su tierra y su responsabilidad al salir al combate. Su segunda flecha está hablando de la manera en que ese adolescente tendría que entender el valor de ya apoyar en su casa para poder atraer un alimento, para poder llevar la comida a su casa. Pero la tercera flecha, que es para mí de las más importantes, está hablando de flechar una vida. Si bien, si desglosamos etimológicamente la palabra Citlali, que es estrella, provendría de C, que es uno, y Tlali, tierra. Entonces sería nuestra primer tierra. Dentro de la cosmovisión mexica, las esencias, la vida como tal, se sitúa en lo que se conoce como el Tlacapilzigualoyan, que lo conocemos como la Vía Láctea. El Tlacapilzigualoyan como tal viene de Tlacat, hombre, Pili, brote, Sigua, mujer, Loyan, donde se genera el brote del hombre y mujer. Entonces, para ese pequeño se le hacía entender que a partir de los 13 años, tanto el niño como la niña, su cuerpo ya es de ciertamente maduro para poder engendrar una vida. Entonces le estaba haciendo responsable al niño de que a través de esa flecha él ya podía flechar una vida y traerla a este plan. Y así como esta profundidad que tiene este conocimiento específicamente del arco y la flecha, hay un simbolismo muy grande en torno a todos los guerreros. No solamente, repito, no solamente es la parte que dice las fuentes históricas, donde el guerrero pues va a combate, mata y regresa, sino desde la parte que no se ha hecho visible, desde la parte que no se ha hablado, desde la parte que no se entiende. Y no con esto tampoco quiero que se entienda que es un curso fantasioso, porque también soy una de las personas que si hay que presentar el estudio desde la parte cruda, también hay que entenderlo desde esa parte, porque lo que hoy vemos a lo mejor como mal, en aquellos tiempos no era de esa manera. Entonces iremos abordando todo este tipo de pequeñas cosas, este tipo de pequeñas, de cierta manera, circunstancias que para no todos es común o es conocido. Y pues realmente los quiero animar a que se sumen. Sinceramente creo que les va a agradar bastante. Y pues bueno, es parte de lo que iremos viendo en este taller. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Alguno de los que están? Hola, buenas noches, maestra. Buenas noches, Esteban. Mucho gusto. Mucho gusto. Aparte de, yo sé que es mucha información fascinante, que como cualquier otro curso que han presentado aquí en Cali, ¿se va a aportar alguna información como adicional, como textos o de tu conocimiento? Material como de apoyo, ¿eso es a lo que se ¿Apoyo o algo refiere? así? Sí. Creo que al parecer no, hasta la fecha no hemos desarrollado un material de apoyo como para que lo tengan, pero sí en cada una de las sesiones irán presentando de cierta manera diapositivas en las cuales, bueno, pues iremos
platicando acerca de cada una de ellas, iremos desglosándolo parte por parte y si en su momento tú requieres un material específico de algo de acuerdo a la clase, con gusto me lo podrías pedir de manera personal y yo te lo proporciono sin problema alguno. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Alguno de los que estén? ¿No? Adelante, Margarita. Mire, acerca de las guerras floridas, tendrá que ver todo este material en relación a este tema. Claro, mira, vamos a abordar la parte de la guerra como tal, desde la parte de la guerra ritual, que es esta parte de las guerras floridas, y la guerra de conquista. Hablar de la guerra como tal, como les decía al inicio, es profundizar en un tema bastante amplio, ¿no? Primero tendremos que entender el concepto de guerra, que es la guerra como tal, para qué sirve, ¿no? De acuerdo al entendimiento de los pueblos antiguos, la guerra tenía diferentes fines. Era un fin político, un fin comercial o un fin ritual. Si era un fin político, de cierta manera era un fin con la intención de expandir el territorio, en este caso el territorio mexica, expandirlo, perdón, a otras civilizaciones que fueran subyugadas a los mexicas, que de cierta manera, tributariamente hablando, les rindieran esta parte del tributo, valga la redundancia, donde les iban a aportar cosas que no existen en Tenochtitlan, y desde la parte ritual, qué simbolizaba o para qué era, ¿no? Específicamente hablando de las guerras floridas, tendríamos que entender que era muy diferente a la parte de las guerras de conquista, ¿no? O de las guerras de exterminio, porque también en su momento llegó a haber guerras de exterminio, como fue por ahí el caso de los mexicas con Azcapotzalco, ¿no? Que pues realmente van y hacen una guerra de exterminio por completo y terminan con esa parte, ¿no? Eh, Según la parte histórica, cuando se realiza esa parte de guerra de exterminio, se vuelve a repoblar ese lugar con gente pues llevada de Tenochtitlan, ¿no? Pero sí iremos abordando toda esa parte también de las guerras pactadas, de las guerras rituales y qué simbolizaba, ¿no? ¿Por qué era tan importante en este caso? Porque recordemos que para el pueblo mexica específicamente, y no solo para los mexicas, yo creo que para todas las civilizaciones, el presentar, digamos que gente en este caso, cautivos de guerra era muy importante, ¿no? Dime, Margarita, adelante. Alguien levantó la mano, ¿no? Creo que sí fue Margarita otra vez, no sé. Entonces abordar este enfoque en el cual se le ha nombrado a la civilización mexica como un imperio con Entonces, fines de expansión imperialista. híjole, es un tema de bastante debate. Hay quienes dicen que no. A mí en lo personal no me gusta, ¿cómo decirlo? No me gusta romantizar la parte de los guerreros porque desde adentro entendemos que un guerrero tiene que cumplir de cierta manera una misión y si dentro de esa orden está, pues, dar fin, se tiene que dar fin. Entonces, hay muchos que dicen que si fue un imperio, hay otros que quieren romantizar la parte. En lo particular, yo considero que eran guerreros sumamente hábiles en el desempeño de batalla y por eso crecieron tanto. Entonces, pues lo dejaría al aire la respuesta. Cada quien le puede dar como la connotación que guste. Es igual como la parte de los dioses, ¿no? Muchas veces dicen que si teníamos dioses, que si no teníamos dioses, que si eran esencias, que si eran energías, ¿no? Muchas veces yo les digo que desde mi punto de vista, hablar de un dios, hablar de una esencia, hablar de una energía, quizá no refiera a lo mismo, más sin en cambio no es lo mismo, pero lo dejo abierto para cada persona le puede dar ese tinte. En lo particular, si a mí me lo preguntas, si fue un imperio. Gracias, profesor. No, gracias a ti, Margarita. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Adelante, Gerardo Reyes. Adelante, adelante. Híjole.
Que lo mandó Maestro Gerardo pregunta que, Gerardo, si quieres activar tu micrófono en la parte de abajo de los controles, ahí hay un microfonito, si está en rojo es que está apagado. Pero ya me escribió un mensaje, maestro, pregunta sobre la guerra interna y la Toltecayotl. Híjole, eso está súper, súper, súper interesante. Mira, realmente traté como de ser muy breve con mis palabras porque soy una de las personas que le apasiona tanto esto de que llega algún momento en el que hablo y hablo y hablo y se me va sinceramente a veces el tiempo. Hablar de la parte interna creo que es de las partes más importantes, ¿no? Todos abordan la parte de la guerra desde el momento de ir al conflicto, ¿no? Pero ¿qué había previo a, no? Sí había una guerra interna, por ahí la que se conoce como mexicanidad o esta parte de la tradición, muchas veces dicen yo soy mi guerra, ¿no? Pero yo digo, se oye bonito y está bien, ¿no? Pero en aquellos tiempos tenía que haber un momento de paz antes de ir a la guerra. Y si en esta guerra interna previa a salir al combate, tú mismo te devoras por tu miedo, por tu frustración, por el no saber qué va a pasar, por esa parte de la incertidumbre, creo que el guerrero ya iba derrotado al momento de salir al combate. Entonces, si abordamos esta parte de la guerra interna, de la guerra donde de cierta manera se tenía que preparar para salir al combate y se ataviaba con sus mejores ropas para morir. Entonces sí abordamos esta parte de la guerra interna, esta parte de donde el guerrero de cierta manera se tiene que desprender del todo, ¿no? Por ahí también los grupos a veces dicen, no, pues es que el guerrero de cierta manera tiene que humildarse, ¿no? Ser humilde, ¿no? Quizás sí se tiene que desprender de muchas cosas, pero se tiene que desprender específicamente de sus emociones, de sus miedos, de sus frustraciones, para salir al combate, pues digamos que al 100, ¿no? Si lo profundizamos un poco más, hablaríamos de lo que es el tonal y el nahual, ¿no? La parte de tu tonal es la parte que todos ven, la parte bonita, la parte que yo les puedo decir que soy una persona completamente armoniosa, ¿no? Pero lo que está dentro de mí quizá no lo es así, ¿no? Y lo que está dentro de mí solamente yo lo conozco, ¿no? Entonces, hablando específicamente de esta parte interna, hemos llegado nosotros a la conclusión que tendrían que haber conectado esta parte dual. Recordemos que los pueblos antiguos sí, eran duales, ¿no? En su totalidad, ¿no? Tenían que conectar su tonal y su nahual para salir al combate. Si en este caso su nahual los comía más, pues iban a ir perdidos, ¿no? Y si en el otro caso su tonal iba más, iban a perder también, ¿no? Entonces, esta parte del equilibrio que sí abordamos dentro del curso y lo explicamos un poquito más a profundidad. Espero haber respondido la pregunta de manera adecuada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o si haya quedado claro. Muchas gracias. No, a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Preguntas. Pues creo que al parecer no tenemos más preguntas. Adelante. Esteban había levantado la mano, maestro. Sí, Adelante, perdón. Esteban. Perdón que me tardé. Sobre las mujeres guerreras, ¿también se va a tomar algún tema o algo así? Qué interesante. Sí, Esteban. Qué bueno que van haciendo preguntas para irles desglosando un poquito esta parte. Como les decía, pues traté de irme como muy rápido en toda esta parte para no abordar temas. Repito, hay veces que se me va el tiempo hablando. Y sí, justamente algo que no se ha visibilizado es la parte y el desempeño de la mujer dentro de los conflictos bélicos, ¿no? Si bien la historia como tal solamente nos narra esta parte de donde el guerrero es el único que sale a combate, pero ¿qué había de esta parte de las mujeres, ¿no? Por ahí hay dentro de la historia, donde hay el conflicto entre México, Tenochtitlan y Tlatelolco, y está muy marcado, ¿no? Donde las mujeres salen a combatir con los mexicas, ¿no? Incluso dicen que salen con los pechos descubiertos a manera de distracción y les arrojaban también leche, pues en este caso materna, a los mexicas, ¿no? Y no solamente ahí, ¿no? También en el lienzo de Tlaxcala, incluso también que estamos hablando que ya es dentro de la última parte, ¿no? Donde está cayendo de cierta manera la parte de los mexicas, la mujer como tal
ahí incluso hay una lámina específica donde se hace mención a esta mujer que participa dentro de los conflictos bélicos, ¿no? Y no solamente desde esa parte, ¿no? Si hay más donde se hablan específicamente de la parte, por ejemplo, de los anales de Tlatelolco, donde se menciona que no solamente la mujer estaba atrás, ¿no? Sino también había mujeres que iban, en este caso, a la parte de los conflictos bélicos de diferente manera, ¿no? A su vez también se habla de que en este caso las esposas, la parte compañera de, en este caso de los Tlacoxcalcat y de los Tlacaltecat, tenían que ir forzosamente a las guerras, ¿no? Para asistirlos de alguna manera. Entonces sí, de hecho sí vamos a abordar también esa parte de las mujeres. También la menciono dentro de la primer charla, hablamos desde esta parte como un elemento, como una parte donde la mujer también participa dentro de, pero también hablamos de la mujer guerrera desde la parte ritual, ¿no? Entonces, que también es algo bien interesante. Sí, muchas gracias, sí, porque es muy poco lo que yo había pues visto, creo que en una vez en una revista de arqueología mexicana o algo así, por ahí vi el tema muy poco, pero sí me gustaría aprender un poquito más. Gracias. Sí, sí, pues justamente fíjate que sí se habla muy poco acerca de la mujer como tal, pero incluso desde, hablándote desde nuestra experiencia en las comunidades y todo eso, la mujer sigue siendo muy importante dentro de las decisiones que se toman, ¿no? Y como les decía, la parte histórica muchas veces no visibiliza esta parte porque tenemos que entender que en esos tiempos en España la mujer de cierta manera sí era silenciada, a diferencia de la parte de acá de México Tenochtitlan específicamente, donde sí tenía una participación la mujer tanto en decisiones como en conflictos, como en esta parte de apoyar, digamos que en conflictos bélicos, ¿no? Como tal, pero sí se aborda, de hecho sí se aborda esta parte y es muy interesante también. ¿Había otra pregunta en el chat? Sí, maestro, preguntaron si las clases iban a quedar grabadas. Ah, perfecto. Sí, pues las clases sí se quedan grabadas. Ya ahí les van pasando la liga por si no las pueden ver en vivo, pues bueno, ya después las puedan igual revisar o checar. Y de todos modos, yo estoy todo el tiempo checando el chat. Igual, cualquier duda, pues para eso estamos y es justamente de lo que se trata, ¿no? Igual, nosotros tenemos la página de Yauyelistli, que pertenecemos aquí a Armexica y a Cali Mexica, y pues ahí también cualquier duda, pregunta, con gusto también les podemos responder sin problema alguno. Maestro Alejandro levantó la mano. Adelante, Alejandro, disculpe. Hola, buenas noches. Oye, una pregunta que me causa mucha duda es, por ejemplo, no sé, como poniendo una referencia, ¿no? Hablando de, por ejemplo, los guerreros japoneses, que actualmente persiste como esa línea que, pues, de alguna manera se sigue transmitiendo, a diferencia de lo que existe en México, que desafortunadamente, pues, o por lo menos, digo, en mi ignorancia, no conozco, o sea, que haya una escuela que haya prevalecido, o sea, que realmente se mantuviera como tal, que hubiera un lugar donde se practicara el arte desde tiempos inmemoriales, ¿no? No sé, es como cuando hablan de la danza, ¿no? ¿Cómo se transmite la danza si la música no había cómo transmitirla a este tiempo de ahorita, ¿no? ¿Cómo tenemos la certeza de lo que era antes, lo que nos llega ahora, qué tan verosímil puede ser? Híjole, Alejandro, excelente pregunta. Realmente, qué buena pregunta. Mira, justamente abordas algo muy importante. Hoy en día, como tal, no existe una escuela de esta parte de guerra o de guerreros. ¿Por qué? Porque justamente lo que tú bien mencionas quedó de cierta manera varada en el tiempo. A la llegada del invasor, pues obviamente lo que hicieron fue que de cierta manera mitigar toda esta parte de los guerreros y de cierta manera igual subyugarnos, ¿no? O doblegarnos como tal. ¿Dónde o cómo hemos ido encontrando esta parte?
por contarte un poquito, cuando empieza esta parte del proyecto, yo dije, pues, ¿qué fue de los guerreros, no? Y es justamente la misma pregunta que tú mencionas, ¿no? ¿Qué fue de los guerreros, no? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde puedo aprender, no? Y justamente igual llegué a esta parte de aprender de los grupos de mexicanidad y empecé a ver como toda esta parte armoniosa, amorosa y bonita, ¿no? Pero, pues, si hablábamos de guerra, no podía ser solamente eso, ¿no? Entonces empezamos a caminar, empezamos a hacer lo que se conoce como estudio de campo, estudios etnológicos, conociendo diferentes pueblos, diferentes civilizaciones y tratando de buscar cómo hemos ido encontrando esta parte de las referencias de los guerreros y de la guerra como tal. Pues hay muchas, ¿no? Está desde la parte de las figurillas, que es la parte de la cerámica, desde la parte de los códices, desde la parte de algunas evidencias arqueológicas que se han encontrado de armas, ¿no? Como Atlas, Mocoa, Chimal y toda esta parte, y fuimos encontrando diferentes cosas. Una línea como tal que te arroje cómo eran las cosas no existe, pero sí existe un rastro de dónde podemos, digamos, entender un poquito más de ello. Hay algo bien importante que se habla y que sí se dice, ¿no? Se dice que específicamente que la parte de la guerra quedó en la danza, ¿no? Pero el error que cometemos es que creemos que quedó en la danza mexica conchera, ¿no? Que como bien dices, pues hoy en día es muy difícil de interpretarlo de una manera correcta porque pues también se quedó varado en el tiempo. Pero algo que sí quedó muy marcado fue estas danzas, digamos, tradicionales de cada pueblo y de cada lugar, y te voy a decir el por qué. Recordemos que cuando de cierta manera, pues ya México Tenochtitlan es entregado y ya hay esta parte donde hay mucha influencia europea dentro de lo que viene siendo México como tal, pues la gente mexicana lo que empieza a hacer es de cierta manera adorar o, sí, adorar a esencias, digamos, que el extranjero puso, en este caso el europeo como tal nos impuso, ¿no? Y eso fue acompañada de danza, fue acompañada de cantos, fue acompañada de una ritualidad, ¿no? Y dentro de esa ritualidad quedaron marcadas muchas cosas. En la clase te vamos a aportar algo de esa parte donde específicamente y puntualizamos cada una de los rastros donde ha quedado esta parte de lo que tú me estás preguntando. Y te pongo varios ejemplos y te los voy a marcar desde la parte del códice como tal, donde está ejemplificado cómo lo estaban llevando a cabo, y te voy a poner desde la parte de la danza, cómo lo están ejecutando hasta en la actualidad. No sé si quedó contestada la pregunta, Alejandro. Adelante, Alejandro. Creo que está el micrófono apagado. Ah, sí, te decía que sí, muchas gracias, pero creo que estaba apagado mi micrófono. Oye, y ¿puedo hacer otra pregunta? Adelante. Oye, digo, sabemos que, por ejemplo, digo, dentro de los muchos libros que hablan como paralelo a esto, digo, no queda como fuera esta parte de, obviamente, Carlos Castaneda y esto que hablaba de los guerreros desde la parte espiritual, ¿no? Desde esta parte que tenía que ver más que con el acto de la guerra física en sí, como de la otra parte, ¿no? Como de la persona. ¿En algún punto también se toca esta parte? A ver si entiendo la pregunta. Me dices, o la pregunta es que si el guerrero tenía esta parte de la espiritualidad, o si hablamos de esta parte de la espiritualidad del guerrero. Sí, me refiero como a esta parte donde, bueno, obviamente Carlos Castaneda pues, está como novelado y hay muchas cosas que pueden estar y no estar, ¿no? Además de que era de una región más al norte, pero con ciertas características que tal vez podrían ser como de los guerreros en general antes de la llegada de los españoles. Me refiero a esta parte, sí, espiritual completamente, que no tiene tanto que ver con la guerra física, sino sí como con la templanza de las personas y como en esta parte que
pues era una guerra que no tenía que ver tanto con lo físico, sino con lo de uno mismo, ¿no? Ok. Ok, sí, ya te entendí. Bueno, aquí tendríamos que abordar lo que les decía al inicio, ¿no? Tendríamos que abordar al guerrero y esta parte de la guerra desde diferentes puntos de vista y tendríamos que entender específicamente qué es la guerra, hablando desde la parte del contacto físico, desde la parte donde ya vas con algún fin, ¿no? Como les decía, un fin político, un fin territorial, un fin de cierta manera comercial, ¿no? Y tendríamos que abordar al guerrero desde diferentes puntos de vista y de diferentes partes, ¿no? Desde el guerrero como un elemento de operatividad capaz de realizar una función que ha sido marcada. Tendríamos que abordar al guerrero desde la persona como tal, que es donde entra esta parte que mencionas, y tendríamos que abordar al guerrero desde la parte que el guerrero sirve a su comunidad, no solamente desde la parte como de conflicto bélico, sino desde la parte donde el guerrero como tal, su función principal es servir. Servir a su entorno, servir a su gente, servir a su comunidad. Y sí, como lo mencionas, mira, hay muchos libros donde van a abordar al guerrero desde la parte romántica y no es que esté mal, ¿no? Creo que es algo bueno y muchas veces, hoy en la actualidad, creo que nos ha funcionado o nos funciona a todos, ¿no? Hablar de guerra, guerrero y esto es muy, muy común, ¿no? Incluso, pues todos en algún momento hemos dicho, yo soy un guerrero, me voy a levantar, ¿no? Pero si abordamos la parte del guerrero mexica como tal, pues sí tendríamos que abordarlo y conocerlo desde diferentes características, a lo mejor unas no tan bonitas como quisiésemos, pero también vamos a abordar al guerrero desde la parte interna, ¿no? Este momento donde tiene que ir para adentro, conocerse y pues salir, ¿no? Sí, justamente también se aborda esta parte. Muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Si soy el de los tamales, sí está aquí afuera, ¿eh? Perdón. No se escuchó. Bueno, chicos, chicas, muy buenas noches. Gracias por haber asistido el día de hoy. Esta es una pequeña introducción acerca de los temas que va a tratar el maestro, acerca de lo que se va a abordar en el curso y por qué está estructurado de esta manera. Igual dentro del curso ustedes van a ir saliendo más preguntas de las cuales ustedes también le pueden consultar al maestro y el maestro con mucho gusto se las va a retroalimentar y también aclarar en algunos casos, ¿no? Ya que él pues ha vivido prácticamente todo este proyecto desde sus inicios y ha sido incursor en este tipo de prácticas, ya que pues como lo saben, en este momento pues no se tienen del todo, siguen ocultas. Pues por nuestra parte, el día de hoy damos por finalizada esta sesión. Les agradecemos mucho. Les pedimos por favor que aquellos que estén interesados en tomar este curso, nos manden un mensajito, porque pues como ustedes saben, no es el mismo nombre que se tiene en redes sociales o en contactos de WhatsApp al nombre que se llega a tener aquí. Entonces, si están interesados, este curso empieza la próxima semana, el día miércoles, de 8 de la noche a 9:30 de la noche. Y es horario GTM6, que es horario central de la Ciudad de México. Pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos y pues bueno, espero les haya gustado y con gusto nos veremos por acá. Un abrazo fuerte para todos. Gracias.